Venga, chicos, vamos a ver la persistencia con Spring, ¿vale? Bueno, vamos a verla en dos tipos de base de datos, las de tipo SQL y las de no solo SQL. Es decir, vamos a ver MySQL y con MongoDB, ¿vale? Las dos alternativas. Bueno, entonces, ¿qué me ofrece Spring? Por una parte tenemos el framework, que es ¿qué me ofrece el framework? Bueno, pues me ofrece lo que es la conexión a base de datos con JDBC. Me ofrece lo que es el ORM, que es el que convierte el modelo relacional al modelo de objetos, ¿vale? Y también me ofrece este estándar, que es el JPA, que dentro de los distintos ORMs, el JPA es un estándar que viene de JE, ¿vale? Pues nosotros vamos a utilizar el estándar JPA, ¿vale? También me ofrece la gestión de transacciones y más elementos. También vamos a utilizar el otro proyecto, que es Sprint Data, ¿vale? ¿Qué me ofrece Sprint Data? Además de lo que me ofrece el framework normal. Y es que me ofrece la capa DAO prácticamente implementada. Si vamos a ver que pues, me hacen una capa DAO me es casi gratuita, ¿eh? Entonces, conjuntamente, me es mucho más fácil acceder a base de datos, ¿vale? Con los dos. ¿Qué ocurre? Que Sprint Data realmente no es que sea un proyecto, hay un proyecto por cada tipo de base de datos y hay más bases de datos. Entonces, nos vamos a concentrar en el Sprint Data de JPA y en el Sprint Data de MongoDB, ¿vale? Para uno de los dos. Eh, la capa DAO. Ya la vimos en patrones, la capa DAO. ¿Os acordáis? Más o menos. Vamos a ir recordándola. Teníamos lo que era el DTO, que era el objeto que viaja entre mi aplicación Java y las bases de datos, ¿no? Las bases de datos, recordar que almacenamos de una manera distinta los elementos y hay que utilizar un objeto que viaja de un lado a otro, ese es el DTO, ¿vale? Entonces, este objeto lo vamos a llamar de dos maneras distintas para no liarnos. Le llamaremos entidades cuando trabajemos con bases de datos relacionales, tipo SQL. Y ese objeto le llamaremos documentos cuando trabajamos con MongoDB, ¿vale? Para no liarnos. Dice, bueno, pues cuando llama de una entidad, entonces, ¿qué es la entidad? Es el objeto de transferencia que va a viajar entre las bases de datos y mi aplicación Java, ¿vale? Con este objeto, con los documentos o con las entidades, yo voy a establecer qué relaciones existen en la base de datos realmente, ¿vale? Y luego tenemos los DAOs, que son los repositorios. Es decir, realmente yo ya tengo esos elementos y luego tengo que hacer un gestor de base de datos. ¿Ese gestor qué hace? Pues hacer las operaciones CRUD. Es decir, es crear elementos de la base de datos, leerlos, actualizarlos o borrarlos. Hacer la operación CRUD, ¿vale? Y esos son los DAOs. Y le tenemos dos nombres, o DAOs, que es como lo vimos en el patrón, pero Spring le llama repositorios, ¿vale? Entonces, bueno, pues ambos nombres es lo mismo, son alias. Entonces, en Spring llamaremos repositorios, pero recordar que era el patrón DAO que veíamos, ¿vale? Entonces, ¿qué persigue este patrón, el patrón DAO? Pues eran los mismos principios que ya vimos, ¿no? Pues abstraer, es decir, abstraerse de la capa de persistencia de la capa de negocio, independizar ambas capas para que sea un mejor mantenimiento, ¿eh? Y adapta ambos modelos, porque el modelo de la capa de negocio es un modelo orientado a objetos y la base de datos no son modelos orientados a objetos, son modelos relacionales o con MongoDB. Entonces tenemos que hacer una adaptación ahí, ¿vale? Y entonces lo que hace este patrón DAO es adaptar ambos mundos, ambos modelos, ¿vale? Entonces, veamos un ejemplo. Es decir, imaginaros que tenemos estas entidades con estas relaciones, ¿no? Un usuario tiene una categoría, esta es la clase categoría, una categoría puede pertenecer a varios usuarios, ¿eh? Es muy importante cuando manejemos entidades o documentos, tengamos las relaciones bien completadas. Es decir, yo quiero saber las relaciones de la multiplicidad en ambos sentidos. Es decir, no lo mismo que un usuario tenga una categoría y una categoría pertenezca a un usuario o que pertenezca a cero o muchos usuarios o pertenezca a uno o muchos usuarios. No es lo mismo en base de datos. Por lo tanto, tenéis que tener esta multiplicidad bien controlada, ¿eh? Entonces, un usuario tiene una categoría obligatoriamente y una categoría puede pertenecer a cero o varios usuarios, ¿vale? En este caso,
Un usuario tiene varios teléfonos y un teléfono siempre pertenece a un usuario, ¿vale? Por eso es composición. En este caso es, un usuario tiene una dirección y una dirección siempre pertenece a un usuario. Y aquí, un usuario tiene varios vehículos y un vehículo puede ser conducido por varios usuarios. ¿Lo veis? Eso es muy importante, tener esto bien controlado. Realmente, en cualquier aplicación, el mapa o el esquema UML de la relación de entidades o documentos es fundamental. La tenemos que tener delante. Si no la tenemos delante, cada vez que vas a hacer una query, alguna consulta, vas a hacer una operación, no te sitúas. Es complicado. Por lo tanto, es algo que habría que documentar siempre muy clarito. ¿Qué es? ¿Cuál es mi mapa de entidades o cuál es mi mapa de documentos? ¿Vale? Entonces, ¿cómo haríamos el patrón dado con ese ejemplo anterior? Lo vamos a recordar. ¿eh? Sin Spring, ¿cómo lo hubiéramos hecho? Pues tendríamos que tener una interfaz genérico que llamaríamos generizado, ¿vale? Con las operaciones típicas de un CRUD, ¿no? Vale. Luego, por cada entidad que tendremos que tener un gestor, entonces tendremos que poner un user DAO, un vehículo DAO, categoría DAO, un gestor. ¿Que esto qué es? Una interfaz que heredas de la interfaz genérico. Entonces tendremos las operaciones aquí comunes a todos, porque el tipo CRUD lo tienen todos, y cada uno de los DAOs que debe tener sus operaciones particulares de su elemento. ¿Vale? Por otra parte, tenemos que tener la implementación, que es una factoría abstracta, ¿vale? Que devuelve, tiene un método get por cada DAO que exista. Es decir, pues aquí tendríamos get user DAO, get categoría DAO, y el tipo que devuelve es el interfaz, ¿vale? Este es abstracta, por lo tanto, no depende de ninguna implementación concreta todavía. ¿Y qué tenemos que tener? La implementación concreta. Es decir, por la factoría abstracta debemos heredar e implementar algo concreto. Imaginaos que queremos hacer una capa de persistencia que trabaja directamente en JDBC, ¿no? En lugar de trabajar con un ORM, que bueno, pues tendré que tener una implementación de la factoría. Y luego, por cada interfaz, tendré que tener una implementación. Y luego, por interfaz genérico, otra implementación. Y manteniendo las relaciones. Es decir, la implementación de un gestor debe heredar de la implementación genérica, que éste implementa en interfaz genérico. Este es el patrón DAO que vimos. ¿Os acordáis? ¿Vale? Entonces, ¿qué me ofrece Spring? Luego le veremos con más detalles, pero fijaros, Spring me va a dar gratis. Gratis es que ya tiene resuelto el interfaz genérico. Esto me lo da Spring. Esta factoría me la da Spring. Y toda la implementación me la da Spring. Toda la implementación. Entonces, ¿qué me queda a mí? Solamente hacer estos interfaces. El resto me lo da gratis Spring. Con lo cual vais a ver que explicamos un patrón DAO, pero realmente al final es para poderlo utilizar adecuadamente. Porque por hacerlo me lo da casi todo gratis Spring. ¿Lo veis? Entonces, este de aquí está hecho, este está hecho y todo esto de aquí abajo está hecho. Yo solamente tengo que procurar hacer interfaces. Y como sabéis, hacer una interfaz es muy sencillo. Es describir un método sin implementar. Y ya Spring lo implementa por dentro. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con JPA. Lo vamos a ver en los dos modelos. Hoy en día, SQL o con el modelo de MongoDB. Para que veáis, podamos comparar. Es un poco repetir lo mismo, pero bueno, tiene sus connotaciones, uno y otro. Luego nosotros el TPV lo hemos hecho con MongoDB. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis la documentación y, bueno, pues el API de Spring de JPA, ¿vale? Entonces, este modelo es para persistencia de modelos de base de datos relacionales. Es decir, JPA solo me vale para base de datos relacionales. Entonces, ¿qué es JPA? JPA es un estándar. Es un estándar que se escribió cuando se hizo JE, ¿vale? Y por lo tanto, son interfaces nada más. JPA es una interfaz. Todos son interfaces. Porque es un estándar. Entonces, cuidado con esto. Cuando utilicemos anotaciones de JPA, habrá que importarlas. Y él
claro, el IDE te ofrece importarlas de Javax persistencia o te ofrece de la implementación concreta. Si importamos porque nos despistamos de la implementación concreta, luego las cosas no funcionan. Entonces, cuando utilicemos anotaciones JPA, hay que importarlo siempre de este paquete de javax.persistencia. ¿Vale? Porque el IDE te ofrece distintas alternativas. Buscarla, la que sea el estándar de javax.persistencia. Vale. Con JPA, ya tengo las anotaciones, podría hacer mi lenguaje de programación. Correcto, puedo hacer mi Java. Pero no podré funcionar. No puedo funcionar. ¿Por qué? Necesito una implementación. Un motor que me implemente el JPA. ¿Vale? Entonces, eso Spring me lo pone gratis. Es decir, cuando Spring Boot te va a coger una implementación que lo que es de Hibernate y te la mete dentro y te la incrusta en tu jar. Entonces, en el jar que él te configura, está metida esa implementación del JPA. ¿Vale? Pero también lo hace Spring Boot y yo, para mí, queda totalmente transparente. ¿Eh? Además, hay muchas implementaciones, es decir, Spring va a elegir una, pero bueno, tendríamos la implementación de Hibernate, que es una, tendríamos Eclipse Link, que hace su implementación, o TopLink, que es la de Oracle, OpenJPA, que es de Apache, OpenDB, que es un independiente, es decir, hay muchas implementaciones. Todas ellas son válidas, porque como todas implementan la interfaz, son compatibles, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cada una de ellas luego ofrece prestaciones adicionales. Es decir, aparte de JPA, él ofrece más cosas. ¿Vale? Problema, si utilizas las mejoras, luego no son compatibles. ¿Vale? Nosotros no vamos a rescindir exclusivamente el estándar, a JPA. Y la implementación, yo ni lo voy a mirar. Me lo pone Spring, la que ponga Spring por defecto me valdrá. ¿Vale? Porque es compatible. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué anotaciones? ¿Cómo vamos a configurar todo esto? Siempre es igual. Se puede hacer por XML, se puede hacer anotaciones. Al final lo vamos a hacer todo para anotaciones. Entonces, está aquí, que me he saltado una sin querer. Está aquí. Las entidades. Entonces, yo cojo las entidades. Para mí ese es ese elemento muy importante. Las entidades representan esa clase que va a tener una representación en base de datos, que es como mi modelo. ¿Vale? Entonces, ¿una entidad qué es? Una clase de Java normal y corriente, base de entidad. Pero debe cumplir unos requisitos, ¿eh? Unos requisitos. La primera, le ponemos esta notación. Si ponemos @entity a una clase Java, la estamos convirtiendo en una entidad. Y esto, de una manera genérica, se va a convertir en una tabla en base de datos. ¿Vale? No es siempre es así, porque una entidad puede tener varias tablas, pero en general, digamos de una forma simplificada, una entidad tiene tabla en base de datos. ¿Vale? Entonces le ponemos @entity. Debe ser una clase pública para que nos soporte. Es decir, si la clase es protegida de otro tipo, no te lo va a permitir. Tiene que ser clase pública. Siempre estamos haciendo nosotros, normalmente son clases públicas. Cuidado con este tema. Debe tener un constructor público sin parámetros. Debe tener un constructor público sin parámetros. ¿Qué ocurre? Que si no habéis hecho ningún constructor, sabéis que de forma automática hay un constructor sin parámetros, por defecto. Pero ¿qué ocurre? Que te despistas porque pones un constructor con parámetros y en ese momento desaparece el constructor sin parámetros. Entonces ya esto falla. Entonces acordaros de que si hacéis un constructor público con parámetros, hagáis uno sin parámetros. Es un despiste muy típico, ¿vale? Luego, toda tabla que necesitamos en toda tabla en base de datos, siempre una clave primaria, ¿vale? Entonces me obliga a toda entidad a tener clave primaria. Porque si no, él dice, bueno, ¿cuál es la entidad? ¿Cuál es el atributo que hace de clave primaria? Entonces tengo que poner esta clave primaria. ¿Vale? Los getters and setters son opcionales. En este caso, los getters and setters son opcionales. Puedes poner lo que tú desees. ¿Por qué? Porque Spring ataca por metaprogramación o por programación reflexiva. Y por lo tanto, no necesita getters and setters para tocar eso. ¿Vale? Los podemos poner, dejar en privado y dejarlos ahí, como quieras. Es recomendable
es recomendable sobreescribir estos dos métodos, el código hash y el igual. Son dos métodos de la clase object que es recomendable sobreescribir, ¿vale? Reescribir, ¿vale? Que tú decidas cuándo dos objetos los consideras iguales. ¿Para qué? Para que luego no haya conflicto en la base de datos. Que bueno, si normalmente, cuando lo que hacemos es que dos objetos son iguales y su clave primaria son iguales, ¿vale? Para evitar problemas. Y claro, que tenemos que hacer un hashcode, un código hash, que normalmente lo sacamos de la clave primaria. Es lo más típico, ¿vale? Pero esto no es obligatorio, es simplemente recomendable, ¿eh? Entonces, estas son las dos anotaciones más importantes. Muchas veces con esas anotaciones, pues bueno, me voy a apañar. Vale. También pues, tenemos otras anotaciones que no las utilizaremos muchos, pero tenéis que saber que existen, ¿no? Una es, dice, claro, y cuando la clave es de un atributo, no es de un atributo nativo, es de una clase, a eso se haría una clave compuesta. Entonces habría que utilizar el id class, ¿vale? Pero nosotros no lo vamos a utilizar. La notación transient es para indicar que, por ejemplo, un atributo de mi clase no quiero que persista en base de datos. Solo lo quiero en Java, pero no lo quiero en base de datos. Entonces le ponemos esta notación, que es transient, que significa que ese atributo de Java no hay persistencia, ¿vale? Todo se hace por defecto, es decir, si una clase le pongo que es una entidad, ¿cómo se va a llamar la tabla en la base de datos? Igual que la clase, ¿vale? Por defecto es igual que la clase. Pero si tú quieres cambiar el nombre de la base de datos, lo puedes poner. Entonces pones entity y le cambias el nombre de la tabla. Entonces con esto, ¿qué hacemos? Cambiar el nombre de la tabla, ¿vale? Porque tú quieres controlar cómo quieres llamar la tabla. ¿Lo veis? Nosotros normalmente dejaremos el nombre estándar que se pone, que es igual que la clase, es el nombre de la tabla. Y no me lío, me parece general, ¿vale? ¿Qué ocurre? A veces ocurre que tu clase Java no tiene clave primaria y no te interesa ese tema. Dice, mi clase Java en sí mismo no quiero clave primaria. Es un dato que a mí no me interesa en Java, ¿vale? Pero te dice, ya, pero en base de datos obligatorio necesito clave primaria. Entonces te permite esta notación, que es esta de aquí, que es valor autogenerado, valor generado. Y es, si ponemos una clave primaria, esta notación dice, vale, no quiero saber nada. Tú ponle clave primaria, tú gestionas los valores y tú los guardas, pero para mí es un dato que nunca voy a utilizar porque no me interesa. ¿Lo veis? Entonces, es la solución que tenemos cuando mi clave primaria para mí no tiene valor. Tiene valor en tablas, pero en Java no tiene valor. Y esto lo autogenera. Hay estrategias de autogeneración. Yo realmente no le pongo valores, que me lo haga la base de datos. La base de datos se dedica a generar valores para que no sean repetidos nunca, ¿eh? Luego podemos poner anotaciones para ir completando. Por ejemplo, dice, bueno, y si un campo quiero que sea nulo o no sea null, ¿cómo lo hacemos? Pues anotaciones. Y decimos, oye, pues este campo, por ejemplo, le puedo poner opcional para que pueda ser null o le puedo poner que no sea null, para ir limitando lo que yo permito en base de datos, ¿vale? Y para eso utilizaremos anotaciones. Esta, la basic, también permite si quiero una búsqueda tardía o una búsqueda temprana, ¿eh? Imaginaros, por ejemplo, que un atributo de una entidad está relacionado con una lista de atributos de otra entidad. Y dice, vale, cuando yo cojo el primer atributo, me va a traer la lista completa. Si me la trae completa, eso es una lectura temprana. Dice, ya, pero si estamos hablando de lista, que son a lo mejor 1000 elementos, un acceso, hay que traerse 1000 elementos de la segunda tabla. Entonces son lecturas muy, muy lentas. ¿Qué ocurre? Que si no lo necesitas a priori, puedo hacer una lectura tardía. Para que dice, no, tráeme ese atributo, pero la relación con la lista todavía no la tengo desarrollada. Solo cuando la necesite me la traigo. ¿Lo veis? Entonces puedo controlar si quiero lecturas tardías o lecturas tempranas. Depende de lo que vayamos a hacer, ¿eh? Luego puedo limitar las columnas, es decir, las columnas de la tabla. Claro, dice, ¿y cómo se llama la columna de la tabla? El campo de la tabla, pues igual que el atributo, pero le puedo cambiar este nombre. Dice, no, mira, aunque mi atributo se llama nombre, en la tabla no quiero que pongas nombre, quiero que pongas otra cosa, ¿vale?
Entonces yo puedo limitar con esta arroba, es cómo llamo a las columnas. También es, dice, vale, puedo decir si es único. Por ejemplo, un atributo es el DNI. DNI no es clave primaria, las claves primarias sabéis que son únicas siempre. Pero el DNI dice, bueno, pero es que sería raro que hubiera dos DNIs iguales, a dos señores distintos. Entonces dice, vale, le pongo la anotación de que el DNI sea único. Y entonces cuando se graba el DNI en tabla, el motor de base de datos se asegura que no está repetido. ¿Vale? También puedo controlar la longitud. Dice, vale, si es de tipo string, ¿cuánto me va a ocupar el campo? Pues por defecto, 256. Dice, ya, y si quiero que sea más cortito, que ocupe menos, pues entonces le podemos limitar. Y dice, bueno, pues le pongo más corto. Entonces veis que hay anotaciones, que no quiero entrar en mucho detalle, que limitas cómo configuramos las bases de datos. Yo voy a tender a lo más genérico, a lo estándar. Voy a controlar los valores únicos, eso sí, y poco más, algo estándar por poco simplificar, ¿vale? Luego, un enumerado. ¿Cómo se guarda un enumerado? Pues se guarda en formato numérico, en formato string. El numérico ocupa menos. Pero lo malo de un numérico es que cuando si accedes a las tablas directamente, el numérico me da poca información. Entonces, normalmente yo apuesto por string, para que si yo tengo que tocar las tablas por alguna razón, entienda lo que son los enumerados. Te pone el contenido enumerado en string, ¿vale? Luego están las fechas, es otro lío, ¿no? ¿Cómo almacenas una fecha en base de datos? Entonces, cuando tengáis una variable de tipo fecha en Java, pues son que almacenamos solo el día o el día y la hora, pues ¿qué quieres almacenar en la base de datos? ¿Vale? Y luego, si el string es muy grande, va a ocupar más de 256, tenemos que poner esta anotación, que es un string largo, ¿vale? Para que sea un bar chart realmente en base de datos. ¿Lo veis? Entonces, bueno, pues ahí están todas, no las utilizaremos continuamente, utilizaremos alguna, pero bueno, esto se va aprendiendo más bien sobre la marcha, ¿eh? Lo más importante son las relaciones. Claro, en una tabla tengo relaciones. Hoy en día casi todas las entidades van a tener relaciones. Y entonces, JP te establece 4 tipos de relaciones, de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos. Entonces, simplemente tenemos que poner estas anotaciones cada vez que haya una relación y decir qué tipo de relación la quieres. Sobre todo porque con ese tipo de relación yo establecer cómo voy a hacer las tablas, ¿vale? ¿Os acordáis que vimos en patrones que distintas relaciones soportaba distintas formas de hacer tablas? ¿Os acordáis? Entonces, claro, eso lo tienes que decidir tú. ¿Cómo quieres las tablas tú? ¿Y de qué depende? Pues de la velocidad de acceso, cómo lo vamos a hacer y demás. Por lo tanto, hay que controlar eso. Hay que saber SQL porque si no, tengo que saber cómo quiero las tablas detrás. Si no, puedes dejar el defecto y que haga Split lo que quiera por detrás. ¿Vale? Entonces, lo mejor que es ver todos los ejemplos posibles de tipo de relaciones posibles y ver opciones. Entonces, tenéis como una plantilla de todos los ejemplos, que es lo que he apostado por hacer. ¿Vale? Imaginaros esta relación que es de uno a uno, ¿vale? Es decir, un elemento de aquí tenemos 0 o un elemento de esta entidad. Y este de aquí y esta entidad pertenece solo a un elemento. Y esto es importante, a uno. ¿Le veis este uno? Vale. Entonces, veis que el nombre simplemente es este ejemplo. Pues es unidireccional, ¿vale? De uno a uno embebido. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, cuando esta clase solo pertenece aquí, podríamos hacer una tabla embebida. Es decir, en una tabla meter el contenido de ambos. Eso es posible. Ventaja. ¿La ventaja cuál es? Que con un solo acceso a base de datos recupero los dos objetos. ¿Vale? Ventaja. Inconveniente. Como esta relación es de 0 a 1, puede ser que eso tenga valores null. Entonces tengo pérdidas de espacios en base de datos porque tienen null. ¿Vale? Entonces, bueno, si habéis visto base de datos, ves que las formas normales, entre otras cosas, te prohíben los nulos a veces. Te dicen, no, no, no. En base de datos, para cumplir ciertas formas normales, te obligaría a hacer dos tablas. ¿Y la relación que la llevaría? La del cero, ¿no? Si sabéis SQL.
¿vale? Pero aquí esto no me vale. ¿Por qué? Porque yo voy a priorizar Java. Y por lo tanto, me interesa que desde el punto de vista de software, Java esté bien organizado, aunque luego tenga un coste adicional en base de datos. Eso es mi problema, ¿vale? Porque al final me cuesta más el desarrollo de software que las bases de datos, ¿vale? Otra cosa es que te diga que va a haber 5.000 millones de objetos de este calibre. Entonces, vale, entonces si hablamos de 5.000 millones de objetos, me puedo replantear ceder un poco en Java. Pero muchas veces las relaciones dicen, tío, hay 1.000. Tío, una base de 1.000 es absurda. Es decir, no me va a ocupar nada, ni me lo planteo. ¿Vale? Entonces, si lo queremos hacer embebido, ¿qué hay que hacer? Fijaros, pongo entity a la clase, porque es una entidad. ¿Vale? Tiene su clave primaria. Y por eso le pongo @id, clave primaria. Como esta clave primaria no me interesa, le pongo que se autogenere. Entonces la clave primaria se autogenera. Yo no la gestiono. Vale. Aquí tengo la relación. Esta relación, recordar que es que tendré un privado objeto de este tipo, ¿no? Lo paso y la pongo aquí, ¿lo veis? Entonces, esto será un privado. ¿Qué tengo que poner encima? Esta notación que es embebido. Quiero que sea embebido. Y esta de aquí no es una entidad, es una entidad, pero de tipo embebible. Y le pongo esta notación. ¿La veis? Entonces, aquí pongo entidad, aquí pongo embebible y aquí pongo embebido en la relación. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que en una sola tabla con los 4 campos. Con ID, nick, número y valor. Una tabla con los 4 campos. Pero para mí esto es transparente. Cuando yo le digo, sálvame esto en base de datos, él salva adecuadamente. Y cuando lo digo, recupéramelo, me lo recupera como dos objetos relacionados. ¿Y eso quién lo hace? El ORM. ¿Lo veis? Condición fundamental. Si es embebido, aquí tiene que haber uno. Si no, no se puede hacer embebido, ¿eh? Porque un objeto aquí pertenece a varios. No lo podemos embeber. ¿Vale? Solución 2. La misma relación, ¿la veis? Tengo relación 1 a 1 y veis que en este caso es de 0 a 1 y aquí es de 1. ¿Lo veis? Vale. Entonces, tú imagínate que quieres hacerlos en dos tablas por alguna razón. Vale, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Para que sean dos tablas, ¿qué te obliga? A poner entity en ambas clases. Aquí ves que ponemos entidad y aquí ponemos entidad. Por lo tanto, estos son dos entidades independientes. Vale. Dos. En el atributo privado ponemos @one to one, 1 a 1. ¿Vale? Entonces, ¿el qué va a hacer? Spring, ¿qué va a hacer? Pues te va a generar dos tablas. ¿Y quién mantiene la relación? La primera tabla. Si la tabla de aquí mantiene la relación respecto a la segunda tabla. Por lo tanto, aquí va a añadir lo que es la clave foránea. ¿La veis? Entonces, la primera tabla, si le vierais por dentro, tendrá la ID y el nick. Y aquí tiene clave foránea de la segunda tabla. Y cuidado, porque ¿qué manejamos en tablas? Aquí, ¿qué tenemos? Identificador de la clave primaria de aquí. Pero en Java no es así. En Java manejamos objetos, no relaciones de claves primarias. Eso no tiene sentido en Java. En Java aquí, ¿qué contiene este atributo? La relación de este objeto, no una clave primaria. ¿Entendéis? ¿Vale? Pero eso lo hace bien el ORM. El ORM, cuando guardes dos objetos en base de datos, él genera, lo guarda en dos tablas, pero lo recupera como dos objetos relacionados. ¿Vale? Ventaja de ese sistema, pues como este tiene relación 0-1, se almacenan menos null. En la base de datos ocupa menos espacio en memoria. Desventaja, acceder a un objeto, tengo que hacer dos accesos a base de datos, a dos tablas. ¿Lo veis? ¿Vale? En este caso, si yo borro este objeto, si yo elimino este objeto, ¿tiene sentido que este objeto siga estando en base de datos? ¿Tiene sentido? No, porque este objeto solo pertenece aquí, a uno. Por lo tanto, si yo borro un objeto, a su vez habría que borrar este. ¿Lo veis, no? Entonces, ¿qué te obliga? A poner lo que se llama la cascada. Entonces, se pone esta notación con este valor. Quiero cascada.
Y la cascada significa que si borro este, borra este. Si creo este, créame a este. Es decir, le dices, no, hazme cascada. La cascada es que engancha. ¿Vale? Si me simplifica. Te tengo que poner esta notación con cascada. ¿Vale? Siguiente ejemplo. Quiero una relación de 1 a muchos. ¿Vale? Es decir, un objeto tiene una lista, tiene muchos objetos. Y aquí muchos objetos solo pertenecen a uno. ¿Lo veis? Uno. Por lo tanto, lo voy a intentar hacer embebido. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto embebido? Pues para hacerlo es que la clase que va a ser embebida necesitas implementar esta interfaz serializable. ¿Os lo habéis utilizado alguna vez? Esto se utilizaba cuando tú quieres un objeto, convertirlo en un trend device para que viaje por la red, se guarde en ficheros y demás, tiene que implementar esta interfaz que no tiene métodos. ¿Vale? Entonces, para hacerlo embebido, tienes que implementar esa interfaz. Entonces ya lo hace embebido. Y es de una lista. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a llamar tipo blob, como es array device gigante. ¿Vale? Ventajas. Un acceso a base de datos, recupero toda la lista. Un solo acceso, es rápido. ¿Lo veis? Desventajas. Si hay un problema con la base de datos y las tengo que solucionar por detrás, que se llama, cuando yo accedo a la base de datos, ¿qué tengo aquí? Un array de bytes. No lo podré tocar. No lo sé tocar esto. Tú no puedes tocar un byte, subirlo valor, no lo podré tocar. Entonces, el problema está que si por alguna vez que ocurren los errores, se queda mal registrado en base de datos, lo típico que ha habido un proceso y ha habido un error impredecible, debes tener un equipo de personas que van arreglando problemas de base de datos por detrás. Pues claro, van aquí y dicen, joder, ¿yo cómo arreglo esto? Desde SQL no sé arreglar. ¿Lo veis? Entonces, ventajas, son más rápidos los accesos a base de datos. Desventaja, me cierra la puerta de con SQL, con comando de SQL, puedo arreglar lo que pueda pasar, ¿vale? Ahora tenemos relación de 1 a muchos, ¿vale? Pero estos muchos pertenecen a un solo objeto. Pero en lugar de hacerlo embebido, lo voy a hacer con dos tablas, con varias tablas, ¿vale? Entonces, claro, si sabéis SQL, dirías, bueno, ¿cómo haríamos esto con dos tablas? Dirías, yo cogería y la del cero es la que mantiene la relación. Es básico, ¿no? Si hiciéramos solo tablas, ¿no? En el mundo de SQL. Dice, ya, pero ahí hay un problema grave, ¿eh? Problema grave. ¿Por qué? Porque mi relación, fijaros cómo es, de aquí a aquí. Para que yo pueda hacer la relación inversa, tendría que convertir esta relación en bidireccional. Es decir, este objeto se relaciona con este y este se relaciona con el anterior. Entonces hacemos un bucle de dependencias. Y esto en el mundo de Java es muy dañino. Muy dañino. ¿Lo veis? Es muy dañino. Entonces, claro, dices, ¿qué hacemos? ¿Respetamos las formas normales estrictas de SQL o intentamos desarrollar software con mejor mantenimiento? Digo, no, yo apuesto por mantener software con mejor mantenimiento. Entonces, no vamos a permitir relaciones bidireccionales. No las vamos a permitir. Y por lo tanto, como las relaciones de este índice, me obliga a hacer una tercera tabla con la relación. Y no hay alternativa. ¿Vale? Pero como, bueno, eso se lo come Spring, se lo come Spring. ¿Vale? Entonces yo digo esto, le digo, vale. En este caso es, pongo una a muchos, one to many, y le pongo cascada all otra vez, porque solo pertenece a uno. ¿Le veis? Entonces, ¿cómo va a hacer esto por debajo Spring? O el ORM de Hibernate. Pues lo va a hacer por debajo va a crear una tabla con esta entidad, otra tabla con esta entidad, y otra tabla que mantiene la relación. No hay alternativa. ¿Vale? Es más lento, es verdad, pero yo mantengo mi claridad de Java. Y al final eso para mí tiene más valor. ¿Lo veis? Y dices, ¿y esto se podría cambiar? Yo lo haría a posteriori. Es decir, cuando ya hemos hecho la aplicación, vamos a utilizar un framework para ver cargas. Es decir, lo que voy a hacer es acceder 5.000 peticiones en un segundo a ver qué pasa. Que se llaman
los test de carga, ¿no? De estrés, test de estrés. Si yo veo que hay un cuello de botella en algún sitio, lo puedo analizar. Y solo, si eso es un problema, me replanteo reestructurar esto. Pero muchas veces no es un problema, porque hay pocos objetos, se acceden pocas veces, no es un problema de la aplicación. Entonces prefiero simplicidad en el software. ¿Lo veis? Vale, siguiente. Este es relación 1 a 1, no, perdón, de muchos a uno. Es decir, un objeto de esta entidad y este se relaciona con muchos de aquí. Vale. ¿Esto lo podemos hacer embebido? Imposible, ¿vale? No se puede hacer embebido. ¿Por qué? Porque este objeto pertenece a muchos. Si lo incrustas aquí dentro, no tenemos acceso a él. No lo podemos reutilizar. Entonces, cuando es de cero a muchos, no se puede hacer embebido. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es? Dice, vale, una entidad, pongo el arroba de entidad, clave primaria, otra entidad, clave primaria y pongo esta notación, de muchos a uno, ¿vale? De muchos a uno. ¿Qué vamos a hacer? Quién va a llevar la relación? El de muchos. Por lo tanto, vamos a poner join column. Este hace clave primaria. Perdón, de clave foránea. ¿Vale? Hace clave foránea. El join column es opcional, ¿eh? Si no lo pones, no, perdón. Hay que ponerlo para tener solamente dos tablas. Entonces, ¿qué hacemos? Que este sea la clave foránea. ¿Cómo te van a quedar las tablas? Pues aquí tendremos ID y nick y aquí tendremos la clave foránea, que apunta a este de aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Si no ponemos esta anotación, tenemos una segunda... no, esta no la he puesto. Vale. La he puesto para que sepamos que esto hace clave foránea. Si no la ponemos, creo que directamente lo pone de clave foránea, pero no estoy seguro ahora mismo, ¿vale? No sé si es obligatorio ponerla o la he puesto yo para que lo recordéis. ¿Vale? Vamos a otra relación, que es de muchos a muchos. Es decir, este objeto se relaciona con muchos de este. Y este puede pertenecer a muchos de aquí. ¿Vale? En este caso, no hay más alternativa que una tercera tabla que mantiene la relación. ¿Vale? Entonces, pondríamos many to many y nada más. Entonces, él te crea una tercera tabla que mantiene la relación. ¿Vale? Otros años veíamos cómo hacer relaciones bidireccionales. Ya este año, ya llevo 2, 3 años que ni las cuento, ¿sabes? Es decir, no las hagáis directamente, no las hagáis. Aunque se pueden hacer, ¿eh? Pero es liarlo más y al final digo, ¿para qué? Para algo que no debéis hacer normalmente, ¿vale? Entonces siempre vamos a apostar por relaciones unidireccionales. ¿Vale? ¿Queda claro? Vale. Ahora me queda un problema que resolver, que son los grandes problemas no resueltos, ¿eh? No está resuelto realmente bien del todo. Hay posibles soluciones y cada uno con sus pros y contras, ¿eh? Es la herencia. ¿Cómo se resuelve la herencia ahora? ¿Vale? Imaginaros que tengo una clase, aquí hereda esta clase que es abstracta y aquí heredamos dos concretas, una estructura pues de herencia. La herencia es conflictiva realmente en base de datos, ¿vale? Entonces, si yo almaceno un objeto de este tipo, ¿cómo se almacena en base de datos? ¿Vale? Y entonces hay varias estrategias, todas con sus ventajas e inconvenientes, no hay ninguna ideal, ¿eh? Porque las bases de datos relacionales no son bases de datos orientadas a objetos, por lo tanto no hay una solución perfecta, ¿eh? Una es una simple tabla, es decir, coger toda la estructura de herencia y guardarlo en una sola tabla. ¿Vale? ¿Qué hace él? Te añade un campo, que es el tipo, que indica el tipo de la clase, porque si es de un objeto de esta clase, te pone aquí su nombre, pues es de tipo other concrete entity. Pues vale. Y te añade todos los campos posibles. Fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 campos. Pues ¡pum! Mete 1, 2, 3, los 4, los 5 campos. ¿Lo veis? Es como que lo hace todo plano.
Ahora, cuando guardas un objeto de este tipo, lo guarda y aquí pone lo que estás guardando. Bueno, pues este campo, este registro es de este tipo. Si guardas uno de estos, le cambia aquí y guarda tal. ¿Lo veis? Ventajas. Ventajas. Cada vez que hago un acceso, recupero todos los objetos a la vez. Muy rápido. ¿Vale? Desventajas. Se pierde espacio porque aparecen muchos null. Porque pensar que si guardo este objeto, este atributo no se tiene que guardar, pues aparecerá con un null. ¿Lo veis? Entonces, son una estrategia que, digamos, desperdicia espacio. Rápido acceso, pero desperdicia espacio. ¿Qué ocurre? Que hoy en día los teras empiezan a ser relativamente baratos, ¿no? No era como hace 20 años, que el espacio era muy caro. Hoy en día el tera suele ser barato. Entonces, a mí desperdiciar espacio no suele ser un grave problema. Me es más problema el tiempo de acceso. ¿Qué queremos? ¿Cuál es la problemática actual? Que tenemos muchos clientes, muchos ataques simultáneos y tú que quieres responder rápidamente. Entonces, hoy en día es una preocupación más de tiempo de respuesta que de espacio. ¿Vale? Pero repito, si estás hablando de que tenemos aquí miles de millones de registros, pues a lo mejor hay que replantearse otras alternativas. ¿Vale? Estrategia 2 sería esta de aquí, que es una tabla por cada, digamos, por cada tabla, por cada entidad, una tabla. Entonces creamos una tabla por aquí, una tabla por aquí, una tabla por aquí, ¿vale? Cuando ponemos esta anotación, estamos indicando que no queremos tabla aquí en medio. Si no la pusiéramos, crearía 4 tablas. ¿Lo veis? Ventaja. Ventaja. Permite el crecimiento con facilidad. Si facilita la migración de tablas. ¿Por qué? Porque imagínate, la versión 1.0, la versión 1.0 de mi aplicación tenía esta estructura. En la versión 1.2 yo añado una nuevo concreto. ¿Lo veis? Para hacer migración, ¿qué significaría? Añadir una cuarta tabla y ya funciona. La migración es más fácil. En cambio, con una sola tabla, la migración es complicada porque esta tabla ya no es compatible con la versión 1.2. Tienes que crear una nueva tabla y copiar todos los datos de la vieja tabla a la nueva tabla y adaptar datos. ¿Lo veis? La migración se complica y el crecimiento se complica. Ventaja, ahorra espacio. Desventaja, es más lento de acceso. ¿Vale? Entonces aquí hay que elegir. ¿Qué apostamos? Realmente lo fácil es apostar una sola tabla y solo si las cosas se complican, en cuestión de unas pruebas de estrés, pues me replanteo cosas. ¿Vale? Vale, entonces, el ejemplo anterior, ¿os acordáis? Lo voy a sacar un momentito. Vimos cómo era el DAO que hubiéramos hecho nosotros, ¿no? ¿Os acordáis? Vale. Ahora, con Spring, ¿cómo me va a quedar ese DAO? Lo tengo aquí. Entonces, yo para hacer el DAO, imaginaos que teníamos la relación. ¿Cómo lo voy a hacer? Fijaros, el generic DAO que yo llamaba, ¿os acordáis? Spring lo llama JPA Repository. Este es mi generic DAO. Y este tiene todos los métodos típicos de un CRUD. Veis que este hereda de aquí, que este hereda de aquí. ¿Lo veis la cadena que hace Spring? Entonces yo suelo utilizar este de aquí, que tiene todo. Tiene borrado en proceso batch, tiene paginación y además tiene las funciones típicas de un CRUD. Borrado, buscar, salvar y actualizar. El salvar hace de crear y actualizar a la vez. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces yo normalmente, ¿qué voy a hacer? Que mi interfaz, el que yo hago, hereda de quién? De este de aquí, el de Spring. Entonces ya tengo todo el CRUD prácticamente. ¿Vale? Todo esto está en verde, lo he puesto en verde, pero hay ambigüedad. Me lo da gratis Spring. ¿Eh? Dos, ¿os acordáis que ahora hay que implementar cada interfaz? Pues existe una implementación de todos estos, pero te lo hace gratis Spring. Él va a implementarlo y lo va a llamar, si tú lo llamas AnyDAO, lo va a llamar AnyDAO IMPL. Y va a hacer una implementación. ¿Y cómo lo hace? Lo hace. No preguntar cómo. Lo hace por debajo y tal.
Entonces, ¿en qué se me queda a mí hacer mi DAO? Me crearé un paquete llamado DAO y voy a crear una interfaz por cada entidad que yo tenga que quiera persistencia de base de datos. Y ya está. Tal cual se me queda ridículo. Tendré dos paquetes, el de entidades y el paquete de DAOs. Y ya tengo resuelto mi capa de persistencia. ¿Lo veis? Vale. Tengo que resolver ahora las dependencias en el POM. ¿Vale? Resolverlas en el POM las dependencias. Vale. Tengo que poner siempre esta. JPA. ¿La veis? Esta es la dependencia de JPA. Si quiero manejar JPA, tengo que poner esta dependencia en el POM. ¿Eh? Y es así, se pone así, dependencia, ORG Spring Boot y es JPA, la veis, ¿no? Y aquí veis que ha hecho dos columnas, esta de aquí y esta de aquí, ¿la veis? Esta es para SQL y esta es para MySQL o para SQL, perdón, lo he puesto al revés. Ah, no, es que estamos en JPA, me he liado yo solo, perdonad. Es si la quiero embebida o la quiero externa, mis bases de datos de SQL, ¿vale? Entonces, si la quiero embebida, yo pongo esta dependencia, que es la que yo estoy utilizando por defecto. Entonces, si la pongo así, voy a utilizar una base de datos embebidas y por lo tanto, fijaros que yo arranco y no he instalado MySQL en mi máquina y ha funcionado. ¿Por qué? Porque utilizaba SQL embebido, que utiliza esta, el H2. Es una base de datos SQL embebida. ¿Vale? Le ponemos esta dependencia y ya tiramos de bases de datos embebidas. ¿Para qué es útil esto? Pues si tú quieres hacer pruebas en local sin instalar base de datos. Te lo embebe en el hard y tú lo puedes probar y funciona. Cuando lo despliegues, como es lo mismo, va a funcionar. ¿Vale? Entonces, concretamente aquí, ¿qué hacemos? Pues le ponemos esta propiedad. Y esto es para que, creo que era para que no me maree con trazas. ¿Vale? Porque si no, cuando arrancamos el sprint, te empieza a meter trazas por todas partes y entonces como que te marea con los... Entonces yo mis logs no los encuentro. Entonces, creo que con esto recuerdo, no me acuerdo muy bien porque lo hice hace 3 años y ya no sé por qué lo puse, pero sé que era útil y seguramente es para eso, ¿vale? Y esto veis que está comentado, el almohadilla es un comentario en fichero de propiedades. Te lo comenta porque por defecto es así, fijaros, utiliza una base de datos llamado testdb, el usuario es SA, la clave es en blanco y el driver es este de aquí. Pero bueno, te lo pone, te lo autoconfigura bien y no hay que hacer nada más. Solamente es esta anotación de aquí. ¿Vale? Y dices, vale, y si yo quiero utilizar un MySQL que yo instalo por fuera, es decir, quiero arrancar Spring, pero quiero que tire de mi MySQL que tengo fuera, porque yo quiero ver lo que hace en base de datos. ¿No? Porque aquí, claro, al hacerlo embebido, me cuesta ver lo que hace por dentro. Bueno, pues lo haríamos, una alternativa sería esta, que es, pondríamos esta dependencia, pues del conector de MySQL y pondríamos esos datos. Esto igual, para que no me maree con las trazas, y aquí pondríamos, eso sí, en MySQL me obligaría a poner la URL de la base de datos, que normalmente pues yo pondría una, pues normalmente es localhost 3306 y mi base de datos sería esa. Lo demás lo cogería por defecto. Usuario root, clave en blanco y tal. Si tú tienes un usuario distinto de root, lo pondríamos aquí. Si tienes clave distinta de la estándar, la pondríamos aquí. ¿Le veis? Tendríamos dos alternativas. Yo, en mis ejemplos, apostamos por esta línea, la embebida. Me quito ruido y así no tenemos que instalar MySQL. ¿Lo veis? Vale. Entonces, vamos a jugar un poco con esto. Vale. Imaginaros este ejemplo, que es una librería. ¿Vale? Una librería. Yo quiero hacer una aplicación que gestiona una librería. Este sería un posible mapa de entidades. Es decir, tendríamos la clase libro que contiene un conjunto de autores y un conjunto de autores pueden haber escrito varios libros. ¿Vale? Luego tenemos un libro pertenece a un conjunto de temas y un tema puede estar asignado a un conjunto de libros. ¿No? Pues este tema puede ser matemáticas básico. Entonces tiene el tema de matemáticas y el tema de básico, lo que fuera, ¿vale? Luego, un autor que tiene un contacto. Un contacto solo pertenece a un autor, ¿vale? Y aquí tenemos, un autor tiene un estilo.
Y un estilo pues, puede pertenecer a varios autores. ¿Vale? Imaginaros, esta es una posible entidades que representaría la base de datos, por ejemplo, para hacer una librería, ¿no? Que al final, ¿qué manejamos la librería? Pues libros, autores, y tenemos ahí catalogadas las cosas. Vale. Ejercicio. Implementar el modelo de clase, es decir, ponerme anotaciones a esto. ¿Qué anotaciones pondríais aquí para que esto funcionara bien? Haciéndolo con JPA, ¿vale? Dos, hacerme los DAOs. ¿Qué DAOs haríais aquí? ¿Vale? Cogéis, ¿qué DAOs vais a hacer? Y tres, plantearme un modelo distinto que representa el mismo problema. Es decir, este no es la única solución. Yo puedo llevar una librería con otro tipo de relaciones. Por ejemplo, que un autor contenga un conjunto de libros, en lugar de que un libro contenga un conjunto de autores. ¿Ves que yo podría cambiar estas relaciones? Entonces, quiero que me hagáis otro mapa distinto, pero con las mismas 5 entidades. Una, dos, tres, cuatro, las 5, pero con distintas relaciones, que es posible. Y veis que ese nuevo modelo vuestro también representa el mismo problema y lo puede solucionar igual. ¿Entendéis esto? No solamente hay una solución para representar un mapa, es decir, hay muchas soluciones. Entonces quiero que hagáis este ejercicio. Primero, ponerme anotaciones. Dos, hacer los DAOs. Tres, implementarme un modelo alternativo. Posibles soluciones, ¿vale? Bueno, si lo vais analizando vais a ver que muchas veces no hay alternativa. Siempre hay una solución fácil y entonces se acaba, ¿no? Eh, vale, fijaros. Entre esos dos, al final dices, ¿qué relación es? De muchos, ¿veis? A muchos. ¿Vale? Por lo tanto, si miras las distintas opciones, pues no hay mucha alternativa, pues era many to many, ¿vale? Luego, para que este sea entidad, tendremos que ponerle aquí lo de entity, ¿vale? Y la clave primaria habrá que ponerle aquí la entidad. Si quieres que esta sea una clave autogenerada, le pondríamos el generate value, ¿vale? Y aquí ocurre igual. Aquí este tiene que ser una entidad y este es su clave primaria, ¿vale? Entre estos dos, fijaros, se repite el problema. Es de muchos a muchos. Pues la relación como es de many to many. ¿Vale? Vamos aquí. Este es de uno a uno. Por lo tanto, como este es de uno, tenemos dos alternativas. Embebida o sin embeber. Tenemos que apostar. ¿Qué apostaríais? ¿Eh? Lo mejor es embebido. Me quito de líos. ¿Vale? Entonces, la doble ventaja es que al hacerlo embebido me ahorro el tener que poner clave primaria, no lo necesitas. Entonces aquí lo suyo sería que este sea embebido, ¿vale? Y entonces ya se mete estas dos en la tabla. Yo siempre que sea de composición, lo más fácil es embebido. Porque piensa que ahorra espacio y encima está detrás, ¿vale? Este de aquí, de muchos a uno, ¿vale? Pues al final, ¿cómo es? Dice, vale, no la podemos hacer en bebida porque aquí es de cero a muchos. No se puede hacer en bebido, ¿lo veis? Es que me queda, pues, de muchos a uno, ¿vale? De muchos a uno. Y en este caso, no sé pasa ahora, muchos a uno, ¿vale? ¿Lo veis? Vale. Tenéis luego dos transparencias más adelante la solución. ¿Eh? ¿Vale? Y bueno, pues aquí es de muchos a uno, le pones join column, embebido y las de muchos a muchos. Y vais a ver que cuando hagas estos cuatro, siempre es todo muy parecido, es relativamente fácil. ¿Eh? Tenéis aquí otro ejemplo ¿os acordáis el ejemplo en patrones que utilizamos de temas, de usuarios que hacían temas y votaban? ¿Cómo serían base de datos? Solo que aquí os lo he implementado, es decir, tenéis
en esta dirección, en GitHub tenéis el ejemplo de temas hecho con JPA, funcionando, para que lo podáis ver ahí funcionando si queréis. Ya los detalles de cómo va todo el código Java y todo, ¿vale? ¿Lo veis? Pero al final siempre es igual. Fijaros aquí, este es de muchos a uno, de muchos a uno, de uno a muchos, ¿no? Y esta está aislada, no tiene relación. Pues simplemente aquí poniendo @entity ya tengo mi entidad. ¿Lo veis? Y el resto, pues vamos poniendo las relaciones, que lo más complicado son las relaciones realmente. ¿Vale? Siguiente, los DAOs de la librería. Pues al final dices, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Evidentemente, si he apostado por hacer contacto embebido, no necesito un DAO de contacto, es lo que quiera que veáis. ¿No? Porque yo nunca voy a hacer búscame en contacto, no, yo siempre voy a buscar autores. Y cuando tenga un autor, podré saber cuál es su contacto. Pero yo nunca voy a buscar por separado un contacto, ni lo voy a almacenar por separado. ¿Lo veis? Entonces, como no voy a manejar este objeto por separado, siempre lo manejo a través de autor, entonces no necesito un DAO de contacto. Solamente necesito el DAO de autor. Y yo recupero un autor y de ahí ya, mediante su atributo, recupero el contacto. ¿Veis la diferencia? Entonces, no ponemos DAO de todo, sino solo ponemos aquellos DAOs que yo quiero hacer gestión. Quiero hacer un CRUD de esos DAOs. Si no, no se pone. ¿Cómo se hace? Se hereda de JPA Repository y se acabó. Cuidado que veis que el JPA Repository es genérico. Y como es genérico, cuando tú implementas tendrás que decir qué es T y qué es ID. Pero aquí lo sé. En BookDAO, ¿qué es T? Book. ¿Y qué es ID? ¿Cómo es la clave primaria? Entero, pues integer. ¿Lo veis? Es decir, esto es heredar, pero ya no se puede heredar con TID, hay que ponerle valores a esto, ¿eh? ¿Vale? Y hay que decirle, bueno, pues aquí estamos hablando de la T se convierte en book y la ID en entero. Aquí la T se convierte en estilo y la ID en entero, que siempre son claves enteras. ¿Vale? Vale, diseños alternativos. ¿Vale? Diseños alternativos. Vamos a coger mejor esta. ¿Habría un diseño alternativo a esto? Sí. Fijaros que me puedo plantear que un libro tiene la relación con un conjunto de autores, o le podría dar la vuelta a esto, es decir, pongo autor arriba y un autor tiene asignado un conjunto de libros y un libro pertenece a varios autores. Es otro mapa exactamente igual de válido, ¿vale? Dice, entonces, ¿por qué apuesto de los dos? Bueno, pues es complicado apostar por uno por otro. Al final, dices, conceptualmente, ¿cómo lo entiendes mejor tú? Pues ponlo como conceptualmente lo entiendas mejor, ¿vale? Evidentemente, dado un libro a obtener sus autores, ves que aquí va a ser fácil, porque si yo tengo un libro, tengo un atributo que me dice sus autores, ¿vale? Pero si yo tengo un autor y quiero averiguar qué libro se ha escrito, ¿qué tendré que hacer? Una query, una consulta. Y las queries son más lentas que las consultas directas. ¿Lo veis este matiz? Si dado un autor quiere averiguar qué libros tiene, tendrá que hacer una query. Y claro, muchas veces en cambio, si dado un libro quiero saber cuál es su autor, no hace falta hacer query. Desde el libro tengo un método que es getAutor que me lo devuelve. ¿Ve la diferencia? O getAutores que me lo devuelve. Entonces, los mapas que hacen que cuando tú vas a hacer búsquedas, depende cómo hayas hecho tu diseño, tendrás que utilizar más o menos queries. Y esto que va a conllevar los tiempos de respuesta. Si evidentemente, si tú continuamente estás preguntando, dado un estilo, dame los libros, dado un estilo, dame no sé qué, estás tirando siempre de queries, más lento. Que si tú haces mucho esa pregunta, a lo mejor este no era un mejor diseño. ¿Lo veis? Pero no es fácil detectar el mejor mapa, con lo cual yo lo que suelo apostar es, haz el mapa que tú te aclares mejor. ¿Eh? Luego hay un segundo aspecto. Eh, ¿Estilo de quién depende? ¿Estilo de qué depende? De nadie, ¿lo veis? Entonces, estilo me lo puedo llevar a otra aplicación con mucha facilidad porque no depende de nadie.
Aquí también cambian las dependencias. En cambio, libro depende de autor. Si yo cambio estilo, ¿a quién le va a afectar? ¿Eh? A todos prácticamente. Porque autor depende de estilo y libro depende de autor. Por lo tanto, un cambio de estilo, tengo que ver qué cadena de dependencia me va a conllevar. Si yo cambio libro, ¿a quién afecta? Prácticamente a nadie. ¿Lo veis? Entonces, los mapas tienen sus consecuencias. Yo hago mi diseño, mi modelo, y aquí, claro, dices, vale, libro depende de autor. Ahora, si cambia libro, no cambia autor. Pero si cambia autor, tengo que mirar qué pasa con el libro. Entonces, cuando migra a base de datos, es delicado. Es decir, si en la versión 1.1 yo tengo este esquema y la versión 1.2 he cambiado de autor, a lo mejor tengo que hacer migración de base de datos porque las tablas de autor no son compatibles. Pues a ver. ¿Vale? Entonces, tiene sus consecuencias de tiempo de acceso, de migraciones por cambio de versión, de dependencias para modificaciones, y eso conlleva que a lo mejor un diseño se resulta mejor o peor, solo que a priori puede ser un poco complicado averiguar cuál es el más óptimo, ¿vale? ¿Lo veis? Por lo tanto, solución, lo mejor es apostar por el que tú conceptualmente lo entiendas mejor. Y luego ya, a posteriori, si hay un problema, que surja el problema y ya lo solucionaremos. ¿Eh?